Hola, soy Maximiliano y bienvenido a Faz Histórica. Estamos haciendo una comparación entre tres grandes hombres de la fe cristiana. Ellos son Moisés, Pablo y Martín Lutero. En los capítulos anteriores vimos algo de su vida antes de su llamado. Ahora quiero contarles acerca de otra gran similitud entre estos tres personajes. Es el contexto político histórico en que les tocó vivir. Moisés, en su ya vida adulta y previo a los momentos de su llamado, está viviendo en el instante en que el imperio egipcio pasa por lo que los historiadores reconocen como el segundo periodo imperial o el imperio nuevo. Estamos alrededor, se debate entre el 1500 y el 1300 a.C. Pero lo que más me importa es que él lleva adelante su misión en un momento en donde hay un contexto imperial en el cercano oriente, en donde vemos a un Egipto que tiene ya siglos de existencia, es un poderoso imperio, guerreros, carros de combate, una economía sólida que sustenta realmente un imperio que se luce con sus construcciones, con su arquitectura y con el poder en manos de un solo hombre, el faraón. Esta etapa de la historia egipcia es conocida por los historiadores como el Imperio Nuevo, en donde se caracteriza por su expansión territorial y por las conquistas. Un ejército poderoso, ahora acompañado de carros de combate. Domina la desembocadura del Nilo, también el Alto Nilo, una parte del Sudán, el cercano oriente, el corredor siro-palestino y hasta la misma Mesopotamia. Es el imperio que impone el nuevo orden en el mundo conocido para Moisés. Y es él quien se atreve a desafiar nada menos que al hombre más poderoso del mundo, al faraón. Aproximadamente 1300 años después, el apóstol Pablo está viviendo un contexto muy similar al de Moisés. Han cambiado las épocas, las etapas, los contextos, y es el Imperio Romano el que rodea la vida del apóstol Pablo. Pablo habría vivido su conversión entre los años 36 al 39, según se calcula aproximadamente, fecha en la que está gobernando Tiberio. Este emperador podemos decir de que es el heredero, más que personal, es el heredero de todo un contexto preparado con anterioridad por el gran Augusto César. El conocido Augusto que llamó a hacer un censo en los momentos en que Jesús naciera. Augusto César logró decretar la Pax Romana, es decir, al fin el imperio vivir en paz. Es un momento en donde la riqueza, la cultura, la arquitectura del mundo romano está en alza, está en un momento cúspide. Faltan algunas décadas y siglos también de majestuosidad de este imperio. El apóstol Pablo entonces le toca vivir en momentos en donde su tierra natal, Palestina, Jerusalén, es una provincia, las que se dividían en senatorial, imperial, pero particularmente la provincia de Judea era una provincia limítrofe junto con la de Siria, en donde había fuertes contingentes militares. Por eso siempre vamos a ver a esa legión romana en todas las escenas de cada película ambientada en la Tierra Santa en estos años. Y el apóstol Pablo entonces es un ciudadano más del imperio en los momentos en donde se convierte y decide dar pasos seguros como un seguidor de Jesucristo. Y desde aquí, desde los jardines de la Iglesia Luterana El Redentor de Santiago de Chile, vamos a continuar con este viaje de comparación entre los tres grandes personajes que hemos planteado en nuestro programa. Nos queda mencionar la situación de Martín Lutero, el contexto histórico político de este siglo XVI. Martín Lutero le tocó vivir en los momentos en que Europa tenía un control hegemónico y político concentrado en la persona de Carlos V. Carlos V Habsburgo, siendo aún muy joven, heredó por línea paterna y materna nada menos que los territorios alemanes, Austria actual, también España, así como una parte de la actual Bélgica y una parte importante de Italia. Al ser rey de España y rey de Alemania al mismo tiempo, por esta herencia
de parte de los reyes católicos, así como también de Maximiliano de Austria, nos lleva a que Carlos V se transformara en 1521 a uno de los emperadores más poderosos de la historia occidental, ya que juntamente con España hereda toda América, que está en una fase de descubrimiento y conquista. Carlos V tenía además posesiones en Asia, destacando Filipinas. Por eso no es falso decir que sobre sus dominios nunca se ponía el sol. En ese contexto, Martín Lutero le toca vivir, y nada menos que se enfrenta a este emperador en 3 ocasiones importantes, siendo la Dieta de Worms la más importante. Cabe destacar que dentro de este inmenso poder del emperador Carlos V, como es reconocido en Alemania, o Carlos I, como le llama la historia española, tenía precisamente en este primer espacio territorial político, es decir, los estados alemanes, los reinos, ducados alemanes, los principados alemanes, tenía un pequeño detalle que va a ser importante en el inicio de la Reforma Protestante y particularmente en el movimiento luterano. Y es lo que conocemos como la Dieta, que sería el equivalente al Parlamento, una reunión en donde los príncipes alemanes participan frente nada menos que a este emperador de poder, podríamos decir ya, absoluto. Y estos, los príncipes, los condes, los duques, los príncipes alemanes, tenían la oportunidad de aconsejar, opinar y hasta presentar ideas distintas a las del emperador Carlos V. Eso va a facilitar el que Martín Lutero en la Dieta de Worms pueda desobedecer finalmente los designios de este emperador, el más poderoso quizás de muchos siglos de nuestra historia occidental. Y ahí estaba Martín Lutero.